De la sesión de hoy día, ya lo pueden encontrar en el Claro. Bien, iniciando con la grabación, buenas tardes, estimados participantes. Hoy tenemos la presentación del doctor Gunter González Barrón. Es doctor en Derecho, magíster en Derecho Civil y abogado por la Universidad Católica del Perú, doctor en Derecho y máster universitario en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha, vocal titular del Tribunal de Recursos Hídricos, ex juez superior titular de la Corte de Lima, ex vocal titular del Tribunal Nacional de Recursos Hídricos, ex vocal suplente del Tribunal Registral, ex notario de Lima, profesor de Derecho Civil de Universidad San Ignacio de Loyola y Universidad Antonio Ruiz de Montoya, autor de distintos libros y múltiples artículos jurídicos sobre las materias de propiedad, derechos reales, registral, civil, mercantil y constitucional. Doctor Gunter, le doy el uso de la palabra. Muy bien, gracias. Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar. Si me permiten compartir. Vamos a compartir en primer lugar la diapositiva. Sí, ya está compartiendo. Ya, bueno. Esta diapositiva en realidad y la exposición tiene dos partes, ¿correcto? Una especie de teoría general. Una teoría general del derecho registral y de ahí avanzamos a los precedentes. Y luego una parte especial de análisis de varios precedentes, ¿correcto? Entonces, nuestra exposición el día de hoy se divide en una teoría general y en una parte especial que es un análisis de precedentes. Bien, hay algo que vale la pena tener en cuenta siempre. El derecho registral es un derecho patrimonial, ¿correcto? No es un derecho de otro tipo. Está vinculado directamente a los temas económicos. Y es más, su origen histórico es ese. El modo de producción capitalista necesita el registro. Y eso está comprobado históricamente. La base fundamental del capitalismo es dejar en libertad todo lo contrario a lo que tenemos ahora. Dejar en libertad a las fuerzas de producción para que, como dice el libro de Adam Smith, aumente la riqueza de las naciones. La libertad como palanca del desarrollo económico. Bajo esa libertad, entonces, el esquema es el siguiente: el hombre racional buscará su beneficio propio, ¿correcto? En el ámbito de libertad, cada quien buscará lo que más le conviene. En eso que se va a traducir en el lucro individual. Cada quien va a querer ganar más. Y eso indirectamente va a lograr el bienestar social. Porque claro, si alguien produce más, si alguien lucra más, bajo un estado que funcione, se supone que ese aumento de la riqueza individual generará pues empleo para otros y genera tributo para todos, ¿no? Bueno, es un esquema. Pero la acción económica, la toma de decisiones, porque la acción económica es una constante toma de decisiones, ¿no? ¿Qué voy a comprar? ¿Qué cosa voy a vender? ¿En qué condiciones? ¿A qué precio? Por ejemplo, si yo quiero invertir en un inmueble, ¿estará bien el precio? ¿Estará saneable el inmueble? ¿Podré pagarlo? Etcétera. Es una constante toma de decisiones y asunción de riesgos. El capitalismo se basa en asumir riesgos. Para una inversión hay que asumir un riesgo, porque nadie me asegura que será productiva o no, o será rentable, o producirá réditos. Entonces, la acción económica, mientras más información haya, digamos que va a ser más racional. Solo un ejemplo. ¿Por qué existe el Infocor? ¿Por qué existe esa idea de una especie de información de la morosidad de la gente? Porque eso es tan importante, porque es una especie de gran base de datos sobre los antecedentes de las personas. Entonces, bueno, si esta persona tiene antecedentes negativos en el pago de sus deudas,
¿Ustedes le prestarían dinero o no? Tal vez le presten dinero, pues, ¿no? Puede ser que alguien asuma el riesgo, pero es una información que puede resultar interesante para tomar una decisión. La otra opción sería prestar al ciego, o sea, no sé nada de la persona y le presto pues bajo el principio de la buena fe. En el mundo económico no siempre funciona la buena fe, entonces en el mundo económico más funciona la información. Entonces, mientras más información tengas de las personas, tienes una ventaja, incluso para la competencia económica, ¿no? Si, por ejemplo, tú tienes información sobre lo que necesitan las personas, por eso que hay muchas encuestas, muchas informaciones de ese tipo sobre los gustos de los consumidores, ¿no? Para ver qué cosa le puedo vender. Incluso se venden bases de datos informales, ¿no? De personas que más o menos tienen ciertas características y donde yo les voy a pues, vender algo. Incluso hay legislación sobre los datos personales para evitar el abuso de que se vendan bases de datos personales para fines económicos, por ejemplo, ¿no? O si no, pregúntense cuando nos están llamando por teléfono. Hay gente que no sé cómo sabe nuestros datos personales y nos llaman mañana, tarde y noche para vendernos algo, ¿no? Hay una especie de idea de que la información es un arma poderosa, y lo es sin dudas, para la acción económica, por ejemplo. Entonces, la decisión racional necesita pues una información previa de calidad. Incluso no solo para la acción económica, ¿no? Ustedes no han escuchado eso ahora que dicen, bueno, si vas a aceptar un enamorado o enamorada, pues búscalo en el registro de deudores alimentarios, búscalo en el internet a ver qué cosas salen. O sea, es una especie también ya de acción personal con información previa. Entonces, a ver sus antecedentes, pues, ¿no? Si no quiere a sus hijos, pues no va a querer a nadie, ¿no? Entonces como que hay que pensar 2 o 3 veces eso. La información entonces me permite decisiones racionales. La otra decisión será pues, no, lo que pasa es que lo amo, pues, o la amo. Esa es mi única información previa. Puede ser costosa esa decisión después, ¿no? Bueno, el derecho del capitalismo necesita instituciones jurídicas, ¿no? Por ejemplo, empieza el reconocimiento de libertades económicas, que luego se van a plasmar en constituciones, en las constituciones. Libertades de industria, de comercio, de empresa, libre competencia, es de trabajo, la contratación, la propiedad misma. En el capitalismo tú compras y vendes, ¿ok? En el capitalismo hay un gran mercado, no como objeto físico, no como una tienda, sino un mercado, un lugar en donde van a confluir los que quieren vender algo y los que quieren comprar algo. Además, en el capitalismo se produce la especialización de la economía. La gente vende algo particular, no se dedica a vender todo lo posible, porque eso no va a llevar a la eficiencia. O sea, una persona no va a estar vendiendo, no va a tener conocimiento pues, para armar computadoras, para construir casa, para armar vehículos. Entonces, no, pues la gente tiene que especializarse en algo. En el mercado nosotros nos especializamos en algo. Por ejemplo, nosotros nos especializamos en el derecho, vamos a vender servicios jurídicos finalmente, pero de repente no tenemos conocimiento para vender servicios contables o menos todavía servicios médicos, ¿no? Entonces, pero el médico sí. Entonces, cada quien se va a especializar. ¿Qué cosa es estudiar, por ejemplo? ¿Qué cosa es prepararse? ¿Qué cosa es estudiar una carrera profesional? Esto es pura especialización. En la economía de mercado, cada quien se especializa porque nadie va a hacer todo. Nadie se va a dedicar a todo. Eso no sería eficiente. O sea, una misma persona va a armar A, pero también va a construir B, ¿no? Tener conocimiento técnico. Mejor es que cada persona que se vaya especializando lo venda en el mercado porque así va, al ser eficiente en su actividad, primero que la calidad va a subir y los precios van a bajar. Porque si tú ya tienes conocimiento de algo, lo vas a hacer pues muy rápido. Por ejemplo, ¿no? Un abogado que ya tiene conocimiento, experiencia, las demandas las hará muy rápido, incluso ya tendrá modelos para trabajar los distintos casos. Entonces, eso va a implicar una eficiencia, porque va a significar que se va a demorar menos tiempo, probablemente ya va a empezar a cobrar menos, porque ya tiene un know-how, ¿no? Un conocimiento que le permite dedicarse menos tiempo para hacer lo mismo.
Cambia una persona que dice, bueno, yo me voy a defender a mí mismo. O sea que él va a empezar a buscar información, a preguntar por aquí, a preguntar por allá. ¿Cuántas horas, hombre, le va a dedicar a eso? Al final, él no se va a dedicar a lo que conoce y se va a dedicar a otra cosa, para lo cual va a dedicar muchísimo tiempo. Además, lo dedicará bien, o sea, finalmente terminará aprendiendo lo que tenga que aprender o se va a equivocar probablemente, ¿no? Como se decía antes, vas a practicar, o sea, en el sentido de que vas a estropear algo para aprender. Entonces, como que no son soluciones eficientes. En la economía de mercado, cada quien vende algo en particular. Hay una especialización. ¿Por qué? Porque eso es eficiente. Eso conlleva que el trabajo va a ser más rápido y que se va a reducir los costos para el consumidor. Si me vende alguien que es un experto en hacer algo, pues este celular ya tendrá un precio tarifado y irá bajando. Pero si alguien me va a empezar él solo va a empezar a construir celular, bueno, tal vez no lo hará nunca, o su costo será carísimo. Entonces, la economía de mercado se basa en la especialización y se basa en una serie de libertades productivas. ¿Ok? Está la propiedad también de por medio, porque qué cosa es lo que se vende y qué cosa es lo que se compra en la economía de mercado. Bienes, pues, ¿no? Servicios también, pero también bienes, ¿no? Entonces la propiedad entra en juego ahí. Bueno, tiene que haber una seguridad jurídica macro para que pueda operar el derecho del capitalismo y en general el derecho, ¿no? Todas las épocas, la seguridad jurídica es un principio fundamental. En, en el derecho del capitalismo empiezan a surgir los códigos. Los códigos no existían antes. Los códigos como compilaciones ordenadas, sistemáticas, que compilen todo el derecho en un libro, es, es una institución o una creación reciente, de fines del siglo XVIII. Es una idea del siglo XVIII en realidad, ¿no? Vinculada al liberalismo, vinculada al capitalismo, vinculado eh, al nuevo modo de ser del hombre, racional. Los códigos aspiran a ser racionales, ¿no? Por eso están divididos en libros, en capítulos, en títulos. Tratan de ser ordenados, tratan de no contradecirse, etcétera. Entonces, hay una serie de principios de racionalismo que son propios de la modernidad jurídica y de la modernidad del hombre. Eso también son instituciones jurídicas del derecho del capitalismo, ¿no? Alguien que diga el registro no es una institución capitalista, pues está en otro, está soñando, porque no es así, pues. Ahora, si alguien dice yo no estoy de acuerdo con el capitalismo, perfecto, pero entonces no estudies pues derecho registral, dedícate a estudiar otro tipo de derecho, ¿no? Porque entonces es una incoherencia lo que estás estudiando. El registro es una institución patrimonial, quiera o no se quiera. Y siendo ello así, hay que conocer ese contexto, ¿no? Luego también, pues, en el derecho del capitalismo aparecen institutos particulares. Una cosa es la seguridad macro de los códigos y todo lo que inspira los códigos, todas las ideas que inspiran los códigos. Otra cosa es la seguridad de institutos particulares, ¿no? Entonces, en el derecho del capitalismo nacen los títulos valores. ¿Mm? Nacen los títulos valores. Porque en los títulos valores es como concentrar un crédito en un documento que va a circular. Y hay una serie de principios de seguridad, principios de legitimación, de buena fe del que adquiere, del tercero que adquiere el título, que no se va a contaminar con las obligaciones de las partes preexistentes, lo que le llaman el principio de la abstracción. Entonces, los títulos valores son, pues, un instituto del derecho del capitalismo. El notariado moderno nace con el capitalismo también, porque claro, hay que buscar la seguridad jurídica documental, la certeza de los actos y el registro, por supuesto, ¿no? El registro es uno de esos mecanismos e institutos propios del capitalismo vinculado a la información. El registro es una base de información para la toma de decisiones en primer lugar. Y bueno, también pues tenemos al arbitraje, ¿no? El mundo el arbitraje nació de los comerciantes, del comercio, de la actividad mercantil. Ese es su origen histórico.
¿Cómo concluimos las controversias, los conflictos? Bueno, el arbitraje, pues, más sencillo que un juez. Esto es una especie de derecho de las instituciones que van a soportar el capitalismo, ¿ok? Entre ellas está el registro. Lo que ocurre es que antes del capitalismo había el feudalismo, y el feudalismo es un sistema económico basado en la propiedad de la tierra, pero es una propiedad de la tierra que no circula, que está inmovilizada en una familia, en una casta, en una secta, en un grupo, ¿no? En un grupo social, en un grupo familiar. Entonces ahí no hay circulación de la riqueza territorial o de la riqueza inmobiliaria. Entonces, ¿para qué va a haber un registro en una época donde la tierra circula muy raramente? No es necesario pues el registro. El registro empieza a ser necesario cuando la tierra va a tener el valor de mercancía. ¿Valor de mercancía qué significa? Pues igual que cualquier bien mueble que yo lo compro y lo vendo rápidamente en un mercado. Mientras no tenga ese valor, pues la tierra no necesita ingresar a ningún registro y por lo tanto puede vivir fuera de él. Finalmente, la tierra está dividida en muy pocas personas, en muy pocas familias, entonces pues no es necesario casi ni siquiera conocer quién es el propietario, ya todos lo conocen, pues es la misma familia de siempre. Entonces, en un derecho económicamente inmovilizado, el registro no tiene sentido, o tiene muy poco sentido, ¿correcto? Tengan ustedes en cuenta que cuando se crea el registro, en el siglo XVIII, muchas de sus primeras críticas fueron que ahora se iba a exponer la situación patrimonial de las personas. Porque si la propiedad se registra, se va a registrar pues tus activos, pero también se va a registrar tus deudas, porque por ejemplo una hipoteca, ¿qué significa? Que yo le debo plata a alguien. Entonces de repente vamos a empezar a ver pues a grandes familias, entre comillas, que están totalmente endeudadas, ¿no? O sea, que están en mala situación. Entonces el registro es una especie al principio de situación peligrosa por el deshonor familiar, el deshonor de la casta, de la secta, de la familia. En un principio se le ve de esa forma, ¿no? Se le trata de combatir por ese motivo. Porque claro, en realidad en ese primer momento es el pleito entre la situación preexistente de la propiedad inmovilizada y la situación nueva de la propiedad que empieza a movilizarse. Mucho se habla de que el registro nace en Alemania y es cierto, pero también hay que tener en cuenta el antecedente histórico del registro francés. El registro francés nació, por ejemplo, en la Revolución Francesa. La Revolución Francesa instauró el registro en su origen era un registro solamente de gravámenes, ¿no? Y de hipotecas. Ese registro se instauró en la Francia revolucionaria. ¿Y qué? ¿Tenían tiempo los revolucionarios en pensar en crear un registro? Claro, pues es una revolución burguesa contra la nobleza y contra los privilegios de clase. ¿Armada por quién? Por lo que querían imponer la libertad y no la opresión. Y entre ellos también la libertad económica. Eso es lógico, no es algo anormal. Que el registro nace en la legislación revolucionaria francesa. ¿Por qué no se impuso antes? Porque el régimen de la nobleza pues, era un deshonor estar publicitando pues, todos mis activos y mis propias deudas. ¿No? Que quede oculto, pues, ¿no? Que no se conozca. Es claro, pues, que la Francia revolucionaria que impone el registro denota una vez más que el registro es un instituto del derecho del capitalismo, ¿correcto? Queda claro entonces ese paralelismo o esa causa-efecto, si quiere mejor incluso, ¿no? Por eso que el registro empieza a nacer en el siglo XVIII, la época de la revolución industrial, del desarrollo capitalista. Necesitamos capitales, pues, necesitamos inversiones para surtir al mundo. ¿Cuál es la primera globalización? La revolución industrial, esa es la primera globalización.
porque la revolución industrial ya culmina la etapa de la producción artesanal. Imagínense cuánto se demora produciendo zapatos artesanalmente, ¿no? Es más lento, ¿cierto? Pero cuando empieza a funcionar la máquina, cuando funciona la máquina, la producción se hace pues más veloz. Entonces, ¿a quién le voy a vender yo toda la producción? ¿A quién le vendo? Y no solo en la industria, en la agricultura también, porque ya empiezan a entrar las máquinas. ¿Y a quién le voy a vender toda esa nueva producción? Tienen que ampliarse los mercados, ¿no? Es una primera globalización. ¿Y quién va a fundar todos los capitales que ahora se necesitan para esa nueva producción? Se necesita más tierra, se necesita más máquinas, se necesita más barcos, ahora a vapor, ya no a vela. Imagínense un barco a vela, pues cuánto demora en llegar. Con la máquina surge el barco a vapor, mucho más rápido. Todo eso es una inversión. ¿Quién la va a sustentar? ¿Ok? ¿Y para qué tenemos acá las tierras, pues? Las tierras que sean uno de los mecanismos para sustentar el nuevo derecho. Pero para sustentar ese nuevo derecho con tierras necesito pues una garantía sólida. ¿Me va a pagar o no me va a pagar? Bueno, pues, ¿y para qué está la hipoteca? Se resucita la hipoteca griega romana o greco-romana, se resucita la hipoteca greco-romana y se convierte en una hipoteca capitalista, porque la hipoteca greco-romana no es igual a la hipoteca moderna, porque la hipoteca greco-romana no tenía publicidad alguna, era una garantía sin publicidad. La hipoteca moderna es una hipoteca absolutamente pública, y tan pública que su régimen es de inscripción constitutiva. O sea, si no hay publicidad, no hay la hipoteca como derecho real. Entonces, una institución antigua se resucita, pero modernizándola. ¿Ok? Así surge la hipoteca. Y por eso es que la hipoteca y el registro nacen casi en paralelo. La hipoteca moderna, no la hipoteca antigua. La hipoteca grecorromana no. Esa no hubiera sido suficiente para el desarrollo capitalista porque no daba seguridad, pues. Es una hipoteca oculta. Por lo tanto, yo hipoteco, pero ¿quién me asegura que ya no hipotecaste antes? ¿Y quién me asegura que tú ya no vendiste y ya no eres el dueño? Esa es una hipoteca oculta. Nadie me asegura eso. Bueno, vas preso, pues, pero eso es suficiente. Hay muchos que irán voy preso con tal de no pagar la deuda. Entonces, no es suficiente, no es una seguridad total patrimonial, una seguridad de otro tipo, no es una seguridad patrimonial. ¿Por qué? Porque no me asegura que yo recobre o recupere el crédito. Que tú vayas preso a mí no me significa pago. Los bancos, ¿qué harían? A ver, vas preso y no pagas. ¿Qué haría el banco? Quiebra, pues. Él no quiere una seguridad de la cárcel, él lo que quiere es la seguridad patrimonial de recuperación del crédito. Bueno, la hipoteca y el registro están tan vinculados que, por ejemplo, en el caso peruano, nuestro registro nace con una ley de 1888 y los bancos hipotecarios nacen con una ley de 1889. Ahora, el que me diga que eso es casualidad está totalmente errado, pues eso no es casualidad. Es obvio que es uno, está vinculado con el otro. El uno no puede existir sin el otro. ¿Cómo va a haber bancos hipotecarios que presten con seguridad sin registro? Tiene que crearse primero un registro, ¿no? Y se crea en la ley de 1888. Además, en esa época el Perú era un país destrozado por la guerra, con nuestros amigos, muy amigos del sur, ¿no? Entonces, necesitaba pues institutos jurídicos de desarrollo económico del capitalismo. Y es más, nosotros hemos avanzado bien atrás en el tiempo, perdón, muy dejados en el tiempo. Recién a fines del siglo XIX, miren. ¿Mm? Es más, muchas oficinas registrales recién abrieron en el siglo XX. No abrieron ni siquiera en el siglo XIX. Recién abrieron en el siglo XX. Estábamos muy atrasados en el tiempo. Estamos dormidos, como hasta ahora ocurren varias cosas, ¿no? ¿O no? Estamos dormidos. El desarrollo va para un lado y nosotros todavía estamos muy atrás. En esto también. Solo ustedes fíjense que Chile tuvo su registro con
ya con su Código Civil de 1855. Y tuvo su reglamento en 1857. ¿Ok? Entonces, ¿ahí cuánto estamos hablando? 30 años digamos, de antigüedad frente a nuestro caso. O sea, ellos ya tenían un registro 30 años antes que nosotros. Por ejemplo, Tacna tuvo un registro antes que el resto del Perú, porque Tacna estuvo ocupada por Chile. Entonces, Chile ya tenía registros de la propiedad que ellos le llamaban, en ese, no sé si le siguen llamando así, conservadores de hipotecas, que es el término francés. Entonces, Tacna, ocupado por Chile, ya tenía un registro de la propiedad. Perú todavía no lo tenía. Entonces, cuando Tacna se incorpora, ya tenía libros registrales desde la época de la ocupación, antes que en el Perú se instauren. Tuvo que aprobar una ley, cuando Tacna se reincorpora al Perú, hubo que aprobar una ley para concordar esos registros que tienen otro sistema registral con el nuestro, esos antiguos libros registrales de Tacna ocupada. Había que concordarlos con el nuevo sistema registral, pues porque ya Tacna se incorpora en el año 29, ya el Perú tenía un sistema registral. Tacna tuvo un sistema registral antes que el resto del Perú. ¿Por qué? Por la ocupación. Son implicantes, pues, banco hipotecarios, necesidad de crédito territorial y registro. ¿Cómo te doy crédito? Con el derecho del capitalismo con seguridad sobre la tierra, sin una garantía sólida. ¿Ok? Causa-efecto. ¿El registro en suma es un hijo o es la creación del derecho del capitalismo? ¿Ok? No me gusta el capitalismo. Ah, muy bien, pues está bien. Todos tenemos derecho a tener nuestras corrientes ideológicas, pero derecho a registrar como que va a ser medio incoherente que te dediques a estudiarlo. No va a ser tan coherente. Hay una frase, creo que es marxista incluso, que dice que la necesidad crea el órgano. ¿Ok? De la biología en realidad, ¿no? Del evolucionismo. Para el evolucionismo, ¿cómo evolucionan las especies? Por selección natural. El más fuerte pues sobrevive. Los menos hábiles, los menos capaces de adaptarse, ¿qué les ocurre? Desaparecen como especie. Y para adaptarse necesitamos pues obtener habilidades. Entonces la necesidad crea el órgano. La acción económica necesita información, esa es la necesidad, ¿no? Requiere de información para lograr que la decisión sea racional y por lo tanto se pueda lograr la eficiencia económica. Esa es la necesidad de información. Bueno, la necesidad crea el órgano, pues. ¿Cuál es el órgano? Bueno, pueden haber muchos mecanismos de información. Uno, el registro. La necesidad crea el órgano. ¿Cuál? El Instituto Jurídico Registro. O, si quieren, el Instituto de Publicidad de Actos y Contratos. ¿Cuál es la primera función de un registro? Esa, pues, informativa, publicitaria. Un registro no puede existir sin ser publicidad. Lo primero que es un registro es publicidad. Lo primero. ¿Cuál es la primera función de un registro? La publicidad. ¿Cuál es la función esencial de un registro? La publicidad. ¿Qué cosa haría que algo no sea un registro? Que no tenga publicidad. ¿Puede haber un registro que cumpla las otras funciones sin publicidad? Bueno, eso no será registro entonces. Será otra cosa. La primera función de un registro es publicidad. ¿Por qué? Porque la necesidad crea el órgano y la necesidad capitalista de información se crea ¿con qué? Con la publicidad, que no es otra cosa que brindarte información para la toma de decisiones. Yo tengo la información de quién es el propietario, qué hipotecas tiene, qué gravámenes tiene.
cuáles son los títulos adquisitivos, cuál es la historia del predio, qué área tiene, información, ¿ok? Primera función registrable es la información. O sea, lo que se llama o se conoce como publicidad. Bueno, pero hay una segunda función. Una cosa es la función de publicidad y hay una segunda función que es la función de seguridad. ¿Ok? Porque la idea es que el registro no solamente me informe, sino que también sino además que esa información me dé seguridades. Correcto. Porque si solamente fuera informativa, cumpliría una finalidad incompleta. ¿Ok? Para que sirva realmente de manera más general y su objetivo pueda cumplirse de mejor manera, pues la publicidad tiene que ser segura. Y para eso tenemos que depurar la publicidad, o sea, tenemos que depurar la información. ¿Y qué cosa significa depurar la publicidad? Bueno, ponerle un filtro, pues, ¿ok? Es como el agua del río, la depuras, le pones un filtro, la haces potable y la puedes tomar, ¿no? Igualito. Pasa acá. Una cosa es la información, los datos, la información en general, pero otra es que esa información me dé seguridades. Y para eso necesito depurar, evaluar, filtrar. Los registros europeos antiguos le delegan ese filtro a los jueces. ¿Okay? Los registros antiguos le delegan el filtro a los jueces. ¿Por qué? Porque se supone que el juez, primero que conoce el derecho, en segundo lugar está sometido a un régimen de independencia, de criterio para tomar decisiones. Y en consecuencia parece el más aconsejable para decidir todos los temas tan serios y tan importantes vinculados, por ejemplo, con la propiedad. ¿Ok? El problema es que judicializar el registro era también burocratizarlo y hacerlo muy lento. Entonces, esa solución ha ido primero mediatizándose o simplemente abandonándose. No totalmente, porque todavía hay algunos sistemas que aceptan que un juez sea el que finalmente decida una inscripción, pero se ha ido imponiendo ya en una gran mayoría de casos que se haga por medio de funcionarios administrativos, o sea, delegarle esa actividad a la administración pública. En el caso peruano nunca un juez ha ordenado inscripciones, ¿ya? Eso nunca ha ocurrido en el caso peruano. Pero sí el registro dependía del Poder Judicial en su origen. Y el Poder Judicial nombraba al director del registro. Hacer una especie de control indirecto. El Poder Judicial no, el Poder Judicial no ordenaba las inscripciones, ni jueces decidían sobre las inscripciones, pero el Poder Judicial nombraba al director del registro. Era un control indirecto del registro, bajo la idea que el registro toma decisiones de importancia jurídica. ¿Y a quién le delegamos los temas de importancia jurídica? A un juez, pues, pero no directo, sino de esa forma intermediada. Eso no duró mucho, ¿ya? Eso no duró mucho, porque rápidamente hubo que cambiar la ley y establecer de que la dirección del registro se delega a una junta de vigilancia.
Era ya un órgano fundamentalmente compuesto de personas, también del Poder Judicial, pero ya que en donde entra también la administración pública. Por eso es que los reglamentos registrales antiguos, algunos todavía vigentes en parte, los reglamentos registrales antiguos eran aprobados por la Corte Suprema. ¿Eso por qué? Porque es una especie de reminiscencia antigua del control del Poder Judicial sobre el registro. Por ejemplo, si ustedes ven el Código Civil de 1936, ¿qué decía? El Poder, y antes también lo hacía, pero el Código Civil del 36 lo ratificó. El Poder Judicial aprueba los reglamentos del registro a través de acuerdos de la Corte Suprema. La Corte Suprema aprobaba los reglamentos del registro en virtud a las normas anteriores y en virtud a lo que decía el Código Civil de 1936. Y eso duró hasta la década de los 70, ¿sí? Hasta la década de los 70 hubo esa tutela del Poder Judicial. Es más, el Poder Judicial podía hacer visitas inspectivas al registro. Es más, el Poder Judicial nombraba a los notarios también. El Poder Judicial nombraba a los notarios. El Poder Judicial supervisaba a los notarios. Los notarios no se supervisaban a sí mismos. El Poder Judicial supervisaba a los notarios. Mandaba a un juez a supervisar a los notarios. En el ámbito registral se apartó, pero tenía el control de los reglamentos y tenía el control de los libros de las inscripciones. El Poder Judicial tenía que legalizar la apertura de los libros de inscripciones, los tomos. Les legalizar por el Poder Judicial. Bueno, pero eso cambia en los 70 en nuestro caso. Ya, pues el Poder Judicial desaparece de toda función en el registro porque ya no aprueba los libros. Ya no los autoriza y ya no aprueba los reglamentos. También desaparece esa función en el ámbito notarial. Ya se delega a los mismos notarios el control. Entonces, en resumen, el registro, primero, es un instituto para obtener información, publicidad. Y en segundo lugar, es un instituto de seguridad. Una información certera, segura, depurada, filtrada, evaluada por alguien, pues. En su origen, un juez. Después, en el Perú nunca, directamente nunca. Pero en muchos sistemas jurídicos, en su origen, un juez. Después fueron cambiados. Ustedes vean, por favor, el enlace que les van a poner, si es que ya no se los han puesto, sobre el artículo que publicó un notario alemán en la revista española que se llama El Notario del Siglo XXI. Hay una revista española que se llama El Notario del Siglo XXI del Colegio de Notarios de Madrid, que además esa revista la pueden leer por internet. Pongan Notario del Siglo XXI y ahí entran y pueden leer todos los números de la revista que cuelgan, colgada por internet, o entran por el Colegio de Notarios de Madrid. Un notario alemán publica ahí un artículo, no de los que hablan del derecho registral alemán por fuera, sino de alguien que está dentro. Y así no le creemos pues lo que dice el notario alemán, que todos los días actúa frente al registro, pues ya no. ¿A quién le vamos a creer? Lean ese artículo, que es un enlace de la página del Colegio de Notarios de Madrid, donde está la revista El Notario del Siglo XXI. Es una revista con artículos breves, así no son artículos académicos de 50 hojas, no. Son artículos breves de 2 páginas, ¿no? Diagramado con colores, o sea, para que sea muy, muy ágil su lectura. ¿Okay? Con gráficos, con colores, para que sea muy ágil la lectura, breves. Esa es la idea, no es una revista académica, no es una revista pues para indexarse en Scopus, en Cielo, no, pues. Son para
artículos ágiles de información, de difusión, de gente que conoce lo que habla. Entonces, el notario alemán, en ese artículo, ustedes, que está ahí lo tienen, ahí ingresan ese enlace y ahí tienen el artículo. El artículo se llama El procedimiento registral en Alemania. El notario alemán se llama Peter Limmer, pronunciado a lo castellano, en alemán sería Peter Lima. Saben que la R en alemán es A en pronunciación. Bueno, Peter Limmer, perdón, no es Peter, tampoco es Peter en alemán, ¿eh? En alemán sería Pita, porque le R es A. En alemán el señor sería Pita Lima. Sería en alemán. En castellano, Peter Parker. No, en alemán, en castellano sería Peter Limmer. ¿Ok? Lean ese artículo, es muy esclarecedor. ¿Qué cosa dice? El registrador alemán, que es un funcionario cuasi judicial, no es un juez, es un funcionario, es como un asistente judicial, llamaremosle así. Es alguien que trabaja en el despacho judicial que no es juez. ¿Cómo lo traduciríamos nosotros acá? Es un funcionario judicial que no es juez. ¿Cómo lo traducimos acá? Por ejemplo, Pau Pedrón, que es un español que ha traducido obras del alemán y que conoce el sistema alemán, y tiene un artículo sobre el sistema registral alemán. El problema es que es un artículo del año 82, y estamos en 2021, ¿no? Muy interesante ese artículo, pues del año 82. Bueno, Pau Pedrón traduce a estos señores, a estos funcionarios, como administradores de justicia. Pero esa traducción no sé si es contraproducente, porque si a alguien le llama administrador de justicia, me voy a pensar un juez, ¿no? Es una traducción literal que hace del alemán, de estos funcionarios. Es un funcionario que trabaja en un despacho judicial que no es juez. ¿Por qué? Porque ha habido desjudicialización de los procedimientos en Alemania también. Entonces ahora ya no es un juez el que decide las inscripciones, sino es este funcionario, digamos, de segundo nivel jerárquico, pero que no es juez. No es un juez de menor rango, no es juez. ¿Okay? ¿Cómo lo traducimos nosotros a nuestra realidad? Bueno, entendemos que en nuestra realidad no hay ese funcionario, porque ese funcionario le delegan todo lo no contencioso. Eso no hay en nuestro sistema. O sea, nosotros no tenemos un funcionario cuasi judicial que esté en el poder judicial que haga los no contenciosos y que no sea juez para que sea más rápido. No existe esa figura en nuestro derecho. Ese funcionario del despacho judicial que no es juez y a quien le delegan todo lo no contencioso, entonces, ¿qué le delegan? Las tutelas, pues lo que llaman tutelas, curatelas, las sucesiones intestadas y el registro. ¿Cómo le llamamos nosotros? No tenemos nada parecido. ¿Okay? Notarios no son. Ellos no son notarios. Son funcionarios del despacho judicial que no son jueces y a quienes les delegan los temas que ellos llaman la jurisdicción voluntaria, o sea, los no contenciosos. ¿Correcto? Bueno, es un tránsito de la judicialización a la desjudicialización. El registro también alemán ha pasado por eso. Bueno, lean ese artículo, que es muy breve, pero muy explicativo, y en donde ahí va a decir Peter Limmer en castellano, Pita Lima en alemán, va a decir que el registrador, lo vamos a traducir así, técnicamente no se le llama así. El registrador alemán no es registrador, no tiene ese título, porque tiene el título, Pau Pedrón le llama administrador de justicia, una especie de funcionario administrativo. Llamémoslo mejor así, funcionario administrativo de justicia, llamémoslo mejor así. Este funcionario administrativo de justicia, porque está dentro del despacho judicial, este funcionario administrativo de justicia es el que decide las inscripciones. También decide cosas de la jurisdicción voluntaria de los no contenciosos. Pero, ¿qué dice en ese artículo? Cosa que es correcto, porque ustedes eso busquen en multiplicidad de bibliografía sobre el tema y es así.
Este funcionario administrativo de justicia hace un control formal de la inscripción, para lograr la inscripción. No hace un control sustancial, o sea, no hace un control sobre la validez de los actos jurídicos, sobre las cláusulas de los actos jurídicos. Sobre la legalidad o no legalidad de los acuerdos. No hace un control formal. ¿Quién es el propietario registrado y si el que está vendiendo o transfiriendo es él? Si tiene el poder de disposición o se lo han limitado de alguna manera, ¿no? Si cumple los requisitos del derecho público, pago impuestos, por decir algo, ¿no? Es un control meramente formal, no es un control sustancial. Y si el notario no está de acuerdo con una denegatoria que considera injustificada de la inscripción, que Peter Limmer en castellano dice que ocurre muy pocas veces porque todo el trabajo en sí está delegado en el notario, quien tiene casi todo el trabajo para evaluar la legalidad. Ya ese funcionario confía en lo que dice el notario, pues, salvo las cosas que sí tiene que filtrar, ¿no? Que es el titular, que haya el tracto, que haya los requisitos del derecho público, que haya el consentimiento formal de transferir, etc. Pero el registro alemán no hace las discusiones que nosotros hacemos, porque su control es formal. No hace todos estos debates que ahorita vamos a ver en los precedentes, no. Es un órgano pensado en la simplificación, en aligerar. Entonces ellos dicen, bueno, pues si el notario se encarga de eso, ¿por qué nosotros vamos a repetir el control? Claro, alguien dirá, ¿qué tanto confían en los notarios? De repente, mal pensando que en el Perú no se puede confiar en nadie, ¿no? No digo solo los notarios, sino en el Perú no se puede confiar en nadie, ¿no? Ni en políticos, ni en médicos, nadie. Entonces, bueno, será pues porque la burocracia alemana funciona muy bien, ¿no? Siempre es conocida la burocracia alemana como que es trabaja muy bien, además que es muy honesta, ¿no? Que no se sale de sus carriles. Si no, miren a la señora que recién ha terminado su periodo de presidenta del gobierno, ¿no? Así que la señora no tenía ni empleados del hogar en su casa. La presidenta del gobierno alemán. Ella dice que ella iba y cocinaba y su esposo lavaba. Ahí tenía su lavadora, lavaba. Vive en un departamento. O sea, no tiene palacios, ni de 2 casas pasa 50 casas, típico en el Perú, ¿no? Los que son de 2 casas, ni siquiera presidente, alcalde, ¿no? De 2 casas pasa a tener después 50 casas, ¿no? Ya hay un caso que ya es conocido, reciente. ¿No? Vive en el mismo departamento que vivió antes, después de, no sé cuántos años tiene esa señora, como 15 años, ¿no? Vive en su mismo departamento, no tiene empleado del hogar. Miren los periodistas que le preguntan, señora, ¿y usted por qué viene con la misma ropa? Pero a mí no me pagan por ser modelo. Y vengo a servir al pueblo alemán, a mí no me pagan por ser modelo, perdonen. Los modelos perfectos, se cambiarán de ropa todos los días. Miren la pregunta que le hacen, con mala intención. Entonces, la burocracia alemana tiene esa fama de mucha honestidad y de servicio. Entonces, por eso dirán, bueno, si yo se lo he delegado al notario, yo confío en que está haciendo un buen trabajo. Alguien dirá, bueno, eso no se puede replicar. El problema es que al no replicarlo, todos controlan a todos, miren. El notario le controla al juez, o sea, no cree ni en el juez. El registro le controla al notario y le controla al juez, no cree ni en uno ni en otro. Y el juez le controla al notario y le controla al registro. O sea, nadie confía en nadie. Por eso tenemos el sistema que tenemos, ¿no? La municipalidad también es controlada por el registro. A ver, su fábrica sirve o no sirve, se le controla también. O sea,
Todos nos controlamos. No creemos en nadie. ¿Pasa eso en Alemania? No. ¿Cómo es su sistema registral de control formal? Por eso que ellos no le llaman al principio de que nosotros llamamos erradamente legalidad, no le llaman así, solo es calificación formal del documento. Ellos no califican sustancialmente, no califican toda la legalidad. Es una calificación de determinados aspectos. ¿Quiénes son los campeones de calificar todo lo que se pueda calificar e inventar todas las observaciones que se puedan inventar? Los españoles. Son los españoles. Ellos han inventado ese sistema en el cual ellos califican todo. Y son ellos los que inventaron la frase juez de títulos. ¿Qué es un registro? Un juez de títulos. Con lo cual se malformó la idea de la calificación del registrador. Porque si yo soy un juez de títulos, entonces puedo evaluar todo. Ellos mismos lo dicen, vean sus obras. ¿Qué se califica? Todo, lo humano y lo divino, todo. Ellos mismos lo dicen con esas palabras. ¿Dónde nace el problema? Ahí. ¿Dónde sigue el problema? Que acá la gente sigue yéndose a capacitar a España. Sigue el problema. ¿Por qué? Porque me siguen metiendo en el cerebro esa idea. ¿Dónde se capacitan en el Perú? ¿Dónde van a capacitarse a aprender, entre comillas? A España. Donde han inventado el registro que califica lo humano y lo divino. Su frase. Yo no lo estoy inventando. Ellos lo dicen así. ¿Qué significa? Que es lo humano y lo divino. Y a todo, pues. Ya que ¿qué cosa queda afuera? Nada. Alguien dirá, no, pues que nosotros no podemos confiar tanto en los funcionarios. Pues entonces ya no confiamos en nadie. Ya no, entonces cerremos, pues ya no confiamos en nadie. Cada quien tiene su labor. Si la realiza mal, será responsable. Pero no podemos tener un sistema basado en que todos desconfiamos de todos. Un sistema en donde todos desconfiamos de todos, pues es burocrático hasta el extremo. Porque entonces yo le tengo que revisar todo a todos. Y él también a mí. Entonces ya ese sistema no me parece lo más conveniente. Y esto es lo contrario, por ejemplo, a la eficiencia del registro alemán. Lean el artículo que está allí, está el enlace, que lo he puesto Secalis Capacitación a las 16:51 horas. Lean, por favor, ese artículo para abrir un poco la mente así, ¿no? Ya no lean tantos españoles, no lean muchos, sino vamos buscando otras lecturas. Ahora, es cierto que hay algunos que sí se han dado cuenta del problema, españoles. Por eso que también les he puesto otro artículo. Este sí es artículo ya académico, ¿no? Ya no es de la revista en donde son más informativos, breves, sino ya con mucha más información, sustentado, notas a pie de página. Ya es un artículo académico de primer nivel, que también, no sé cómo lo cuelgan por el Facebook, no sé cómo lo cuelgan, ¿eh? O sea, hay un Facebook, hay un sistema donde ustedes acceden, pero bueno, igual lo van a colgar o lo mandan por correo. Pues sea como sea, así como han tenido, supongo, acceso a la diapositiva, van a tener acceso a esa lectura, ¿no? Ya en el Classroom, ya. En el Classroom. Ese artículo es de un español, catedrático de mercantil, que se llama Jesús Alfaro Águila Real. Ya tradució en alemán también, se conoce por allá. Jesús Alfaro Águila Real, este catedrático del derecho mercantil español, publica un artículo que, si no me equivoco, pero está por ahí, si no es exacto, es por ahí, se llama La calificación registral mercantil.
Una cosa es la de predios y otra es la calificación registral mercantil. De Jesús Alfaro Águila Real. Entonces, este artículo es la versión escrita de una exposición que él hizo en el colegio, perdón, que hizo en lo que ellos le llaman Academia Matritense del Notariado. ¿Ok? Entonces, la Academia Matritense de Madrid, no matritense viene de Madrid, la Academia Matritense del Notariado tiene todo un programa académico, ahora será, supongo que ahora será virtual, pues, ¿no? Pero tiene un programa académico cada año, donde por decir cada mes, ¿no? Cada 3 semanas invitan a alguien que va a hablar de algún tema de gran relevancia. Y les pone frente a todos los notarios que asisten, ¿no? En una ceremonia de importancia. Ahí pueden exponer pues el tema de sucesorio, de tema impositivo, de predios, en este caso de mercantil, de constitucional, de datos personales, de la identidad, o sea, de múltiples temas, ¿no? Del Bitcoin, ahora que estamos hablando de eso, ¿no? Esta moneda privada, del juicio de capacidad notarial, de este tema que está de moda que es los apoyos a las personas con discapacidad, etc. Bueno, Jesús Alfaro Águila Real, en su artículo, habla del sobredimensionamiento de la calificación registral mercantil, o sea, en el ámbito de sociedades. Y que el registrador ha invadido un ámbito que solo podría calificarlo un juez. Es la misma idea que está detrás de juez de títulos, criticándola a él, obviamente, ¿no? Claro, es un juez, si yo soy un juez de título, pues califico lo humano y lo divino, incluso lo que le corresponde a un juez. Entonces, revisen esos dos textos para ver comparativamente a lo que ahí se dice cómo estamos nosotros, ¿ok? Ustedes lean esos dos textos y vemos cómo nos encontramos, ¿no? Es una especie de derecho comparado. Estamos viendo a un alemán comentando su procedimiento registral, estamos viendo a un español criticando su sistema español registral. Ojo, un español que no está comentando su sistema, está criticando y lo critica de manera severa. Vale la pena leer ese artículo con detenimiento. Bueno, ¿cómo le llamamos este filtro o depuración del agua? ¿Ustedes saben cómo le llaman al agua que ustedes sacarían de un río? ¿Cómo le llamarían al agua que ustedes sacan de un río? Un término técnico, se le llama agua cruda. Ese es el agua cruda. Tú la filtras y la vuelves agua bebible, potable. Bueno, lo mismo pasa acá. Vamos a filtrar la información que llega al registro y ese filtro, ¿cómo lo llamamos? Ese filtro lo vamos a llamar calificación registral. ¿Ok? Este filtro llamado calificación registral tiene dos aspectos. Un aspecto de procedimiento, de etapa del procedimiento. Entonces la calificación registral es una fase, ¿ok? Una fase dentro de un procedimiento. Entonces en un procedimiento registral hay la presentación de un título, ¿correcto? En donde juega, por ejemplo, el principio de derogación, ¿ok? Luego hay una fase de calificación, ¿correcto? Como etapa, que tiene unas reglas procedimentales, un plazo, por ejemplo, ¿no? Luego viene la etapa decisoria, ¿correcto?
eventualmente una etapa de discusión, de subsanación y observación, y eventualmente una etapa final ya con el resultado, o una etapa antes recursiva, un recurso. ¿Ok? Entonces, dentro de todas esas etapas, la calificación es una etapa del procedimiento. Para nuestros fines, eso hoy día no nos importa. Nosotros no estamos haciendo una evaluación o una clase de la calificación como etapa del procedimiento registral. Solamente lo mencionamos. Calificación registral como etapa del procedimiento, sí, pero eso hoy para nosotros no nos importa. Para nosotros hoy nos importa la calificación registral desde su ámbito material. ¿Qué es la calificación registral? Desde ese, no como etapa de procedimiento, muy respetable, pero hoy día no la estudiamos, sino de la etapa de material de qué cosa significa la calificación registral. Bueno, primero vamos a definir, pero no una definición pues a lo España tradicional, que dice que es el juicio de todo lo humano y divino, sino un poco más técnico, ¿ok? ¿Cómo lo podemos definir? Bueno, en principio la calificación registral es una actividad jurídica. ¿Por qué? Porque es la evaluación a través de las normas de un acto. Es una actividad jurídica, como la puede hacer un notario, la puede hacer un funcionario administrativo, la puede hacer un juez. Es una actividad jurídica que consiste ¿en qué? Pues en evaluar o en controlar la legalidad técnico-formal. ¿Okay? No la legalidad absoluta del humano y lo divino, la legalidad técnico-formal por parte de un funcionario ad hoc, correcto, respecto de actos o contratos que pretenden inscribirse. La inscripción es el resultado del filtro. ¿Ok? El filtro es la calificación. La inscripción es el resultado del filtro. Correcto. Y esa evaluación es técnico-formal. No es absoluta de todo lo que se me ocurra, del humano y lo divino, soy juez de títulos, sustancial, no. Nosotros nos concentramos entonces en la calificación registral como actividad material. ¿Qué es lo que hace la persona a quien se le delega esa función? ¿O qué es lo que debe hacer en todo caso? Bueno, es común, no solo de la calificación registral, es común en cualquier actividad jurídica. Un notario hace actividad jurídica, porque un notario, por ejemplo, tiene que evaluar si un acto es legal o no es legal. Por lo tanto, en toda actividad jurídica es común, es frecuente que para resolver los casos concretos, porque las normas son disposiciones generales, ¿ok? Que sirven para resolver casos concretos. Pero en esa aplicación del derecho hay un problema recurrente. Primero, la ambigüedad del lenguaje, porque el derecho se basa en el lenguaje. ¿Ok? Casi todo el derecho está construido sobre el lenguaje. Hay idea, pero los usos y costumbres no están plasmados en una expresión lingüística. Son usos y costumbres de la tradición. Sí, pues, pero comparativamente, ¿qué peso tiene más, la ley o la costumbre? La costumbre será pues algo muy subsidiario, muy fragmentario. No hay un sistema jurídico basado solo en la costumbre. Normalmente el derecho se va a plasmar en el lenguaje. Se va a plasmar en el lenguaje. Cosa que, dicho ese paso, es propio de los ordenamientos jurídicos más especializados. Porque los ordenamientos jurídicos primitivos sí se basaban todo en la costumbre, no había normas escritas. Los ordenamientos jurídicos, llamémoslo de alguna manera, alguien discutirá que eso sea en realidad un ordenamiento jurídico, pero bueno, digamos, los sistemas jurídicos, para llamarlo de alguna manera, antiguos, o los derechos primitivos, si quieren aceptarme ese término, si no me lo aceptan, póngale antiguos. Los derechos antiguos
son no escritos. ¿En qué se basan? En la tradición, pues siempre se ha hecho así, eso. ¿Por qué tienes que trabajar de 5 de la mañana a 4 de la tarde? Siempre se ha hecho así. ¿Dónde está la norma? A ver, ¿dónde está, en qué constitución está? ¿En qué ley? ¿Cuándo se promulgó? ¿Cuándo se publicó? No existe eso, pues. Los derechos antiguos se basan en la costumbre, en la tradición. ¿Y qué es la tradición? Lo que siempre se hizo. ¿Y cuál es su sustento? Puede ser una divinidad, pues es una legitimación divina, es la divinidad. Nuestros antepasados, la tradición. Un Dios, el rey. Los derechos modernos, todos se basan en el lenguaje. ¿Ok? Pero el lenguaje presenta pues ambigüedades, dudas, vacíos, deficiencias, contradicciones. Sí, pero no. No, pero sí. Contradicciones, incoherencias. Son problemas jurídicos en la aplicación del derecho. ¿Ok? El problema es que el órgano aplicador igual tiene que resolver. El órgano aplicador no, pues si está mal la ley, corríjanle, me avisan. Imagínense que existiera esa posibilidad. Como esta ley está mal hecha, está mal redactada o es incoherente con otra y no sé qué hacer, pues se la devuelvo al órgano legislador, le devuelvo el caso al órgano legislador y cuando arreglen el problema legal, con una nueva disposición, me lo regresan para yo resolver. No, pues no funciona de esa manera. El órgano aplicador tiene que decidir pese a ello. ¿Ok? Pero además hay otro punto, que los órganos aplicadores quieren también tener incidencia en decidir con su voluntad o con sus criterios propios. ¿Ok? No solamente la envío de la norma, es que yo ya no estoy de acuerdo con la norma, porque tal vez representa un valor que yo no comparto, y entonces yo quiero influir en la voluntad en la voluntad de la decisión, imponiendo mi criterio actual. También eso ocurre. El órgano aplicador a veces se independiza de la norma y quiere imponer su propio criterio, muchas veces contra la norma. Por eso que ustedes van a ver muchas interpretaciones que en la práctica son contraleyen, pero se arma pues un argumento diciendo, bueno, pero en realidad hay que interpretar modernamente con esta otra norma, con este otro principio, por aquí o por allá, resulta que lo que dice A en realidad es Z. ¿Cómo? Si no se ha cambiado. Sigue diciendo, no, pues, pero bajo todo este contexto resulta que ahora lo vamos a entender como Z. Como si no presenta ninguna ambigüedad, ningún vacío, está clarito. Sí, claro, pero lo que ocurre muchas veces es que el órgano aplicador ya se independiza y entonces él quiere imponer su propio criterio en la decisión. ¿Ok? Ese es un tema que también se estudia como problema jurídico, ¿no? A veces lo llaman, por ejemplo, la política en el derecho. Entonces ya mi política, mi corriente política o mi ideología cambia las normas. O también le llaman pues argumentación jurídica. La argumentación jurídica es como todo un trasfondo para que el aplicador tenga mayor poder al tomar una decisión. O criticar el hecho del legislador, ¿no? Se le critica al legislador y se dice, bueno, los legisladores pues pueden estar en la luna y en consecuencia quien tiene que corregirle sus vacíos y sus deficiencias reales o simuladas son los órganos de aplicación. Hay toda una teoría basada en la crítica del juez, que ya no es una boca un simple repetidor de la ley, hay toda una corriente, que lo que en buena cuenta, en resumen, lo que hace es darle independencia al órgano aplicador frente a la norma. Entonces es como una especie de declive de las normas
o del contenido dispositivo de la norma es un declive, un ocaso del contenido dispositivo de las normas a favor de un órgano aplicador cada día más independiente. Ya se independiza de la norma y dice, bueno, esto decía A, pero ahora yo lo interpreto de manera diferente. En virtud a que, bueno, los principios Z, Y, X, no sé. Entonces, hay esa situación también. Eso no va a escapar la calificación registral. Recuerden ustedes el caso que motivó cierta, digamos, cierta discusión y polvareda, justo del tema de la calificación registral de un tribunal registral que aceptó que se inscribe en el Perú un matrimonio de dos personas del mismo sexo que se había celebrado en otro país. No aceptaron que siquiera el matrimonio, lo que aceptaron es que se inscriba la adquisición de propiedad de los dos señores del mismo sexo como casados. Eso es lo que se aceptó, ¿no? Porque claro, el matrimonio no se inscribe en el registro público, sino lo que se inscribió fue una adquisición de propiedad de dos señores que se presentaron, porque eran señores, que se presentaron como cónyuges. Entonces el registrador vio y dice, perdón, no lo puedo inscribir, no lo escribió. El tribunal registral sí lo inscribió aduciendo, bueno, pues la tolerancia, la libertad, etcétera. Esa resolución, con toda seguridad, es del año 2016. Ahí ahorita la podemos conseguir. Es muy fácil de ubicarla, ¿no? Sale en todos los portales, pues es muy fácil. Ahorita la puedo ubicar. Bueno, eso entraría en problemas jurídicos de la calificación registral, porque alguien dirá, bueno, pues acá está surgiendo un problema para el órgano aplicador, porque si bien el Código Civil peruano dice que el matrimonio es de hombre y mujer, es lo que dice el Código Civil peruano, el matrimonio es de hombre y mujer, bueno, también pues también se reconoce como principio pues no discriminar o el libre desarrollo de la personalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, bajo esa perspectiva, entonces nosotros decidimos admitir que se inscriba esta adquisición de dos señores que se han presentado como cónyuges, haciendo una especie de evaluación de derechos ya fundamentales de las personas. Claro, ese es un problema jurídico, pero luego vamos a ver si eso es un problema de la calificación registral. Porque los problemas jurídicos de la calificación registral son problemas jurídicos de la calificación. Lo que pasa es que hay problemas jurídicos que ya exceden a la calificación registral. Y otra cosa es que un tribunal registral indebidamente se quiere entrometer en un problema jurídico que no es propio de la calificación registral, que es un problema de otra magnitud, y que él quiera tomar partido sobre eso. ¿Ok? Los problemas jurídicos de la calificación registral, o sea, donde lo que un registrador puede evaluar. Y hay otros problemas jurídicos que un registrador no puede evaluar. Eso ya no es parte de la calificación registral. Otra cosa es que para yo parecer moderno o hipermoderno, quiere entrar en ese debate jurídico cuando a mí no me corresponde. Yo puedo tener mi idea, está bien, pero como registrador me corresponde a mí entrar en ese debate jurídico sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del matrimonio con determinadas características. Eso me corresponde a mí como parte de la calificación registral para escribir un acto adquisitivo de propiedad. Son cosas diferentes.
¿ok? Si yo me quiero entrometer en todos los problemas, también entonces me entrometería pues en el problema jurídico de esta señora que está pidiendo que se legalice la eutanasia. Eso le corresponde a un tribunal registral, por ejemplo. Imaginemos que esta señora logre, imaginemos ya, que esta señora logre ir donde un notario, y el notario le acepte una escritura pública donde ella diga, doy poder a una persona para que decida en qué momento yo ya no quiero pertenecer a esta vida. Y el notario le hace la escritura. Y luego quiere esa escritura inscribirla en el registro de mandatos y poderes. ¿Qué hace el registro ahí? O sea, en otras palabras, es una escritura legalizando la eutanasia. Porque le está dando poder para que ese señor decida cuando ella ya no esté en capacidad. ¿Qué hacemos nosotros? Eso es un problema jurídico de la calificación registral. De la calificación registral. Bajo el argumento de este tribunal del año 2016, ¿no? Me va a decir lo mismo. Bueno, pues la libertad, la autodeterminación, la dignidad, el libre desarrollo de la personalidad, inscríbanlo. La pregunta es, ¿un tribunal de calificación registral tiene la competencia para decidir un tema que excede de su competencia natural, que es solamente decidir una inscripción? ¿O es un tribunal registral que tiene facultades constitucionales? Porque decidir eso es propio de una interpretación constitucional del derecho. Y eso le corresponderá, en todo caso, a un juez constitucional o a un tribunal constitucional. Un tribunal registral debería entrometerse en eso. ¿Es su competencia? Un tribunal registral puede declarar inconstitucional una norma y ordenar inscribir, o puede entender constitucional una situación que no está regulada o a veces incluso está prohibida. Eso puede hacer un tribunal constitucional, pero un tribunal constitucional puede hacerlo, pero un tribunal registral puede hacerlo. O es un problema jurídico que excede a la calificación registral. Bueno, lo que son propiamente problemas jurídicos de la calificación registral, no los otros, pues los que son realmente problemas constitucionales que no son de su competencia, pero los que sí son propiamente problemas jurídicos de la calificación registral, como toda actividad jurídica, tiene el problema que hay muchos órganos que toman decisiones, ¿no? Entonces hay el registrador 1, el registrador 2, el registrador 3 y el registrador 5000. Hay muchos órganos que toman decisiones. Entonces, al haber tantos órganos, como cuando hay un montón de jueces, pues evidentemente, si hay bastantes jueces, pues cada uno tiene una decisión que puede ser diferente a la del otro. Entonces, cuando hay multiplicidades de órganos aplicadores o multiplicidades de órganos que toman decisiones, el funcionamiento adecuado del sistema necesita que alguien tome una decisión final, pues. ¿Correcto? O sea, imponga una decisión en buena cuenta. Porque si no hubiese ese alguien que imponga una decisión, entonces cada quien va a decir A, B, C, D, E, F, G, H, todas las posibilidades. Todas las posibilidades. Entonces, la multiplicidad de órganos de decisión crea el problema adicional de ¿y cuál criterio es el que va a adoptarse? Necesitamos un vértice pues es como la pirámide, ¿no? La punta de la pirámide. Un órgano que esté al final del trayecto y nos diga, pues ya, para bien o para mal, quién tiene la razón. Ese vértice, ¿no? Puede significar un control judicial, lo delegamos, pues, que los jueces lo decidan, pero también puede ser un control administrativo, ¿ok? En cualquier caso, ese órgano decisor va a ser una última instancia. Bueno, si es judicial tendrá más peso, pero también puede haber un órgano decisor en última instancia solo para el ámbito administrativo. ¿Ok? Ese decisor
puede funcionar por la autoridad en el sentido latino de autoritas, por la razón, o puede ese decisor actuar por la potestad, por la fuerza, o sea, por imponer el criterio. ¿Ok? Autoridad, entiéndanlo allí como prestigio. No autoridad, una autoridad que te impone, sino como autoritas, el término latino. ¿Ya? El término latino autoritas no es autoridad que te impone verticalmente, sino como prestigio. ¿Okay? Por razón, por persuasión. Por eso se dice la Defensoría del Pueblo no tiene potestad, no tiene fuerza para imponer nada. Lo único que tiene la Defensoría del Pueblo es autoridad, o sea, persuasión. En realidad en el Perú no tiene ni una ni otra, ¿no? No tiene nada, ni se le escucha al señor está desaparecido, pero bueno, esa ya es otra historia. Constitucionalmente es una institución de autoridad, de autoritas, o sea, de persuasión, de razón. No tiene fuerza. Acá en el Perú no sirve ni de uno ni de otro, ¿no? Pero bueno, y esa es otra historia y es comentario mío. Entonces, un decisor puede imponerse, entre comillas, por autoridad, por el prestigio de su decisión, por la racionalidad de su decisión que hace inobjetable lo que me está diciendo. O sea, imaginemos una Corte Suprema podría no tener dentro de sus funciones crear precedentes. Una Corte Suprema podría no tener la función de crear precedentes. Pero sus fallos reiterados, persuasivos, racionales, conlleven que toda la magistratura se adhiera, la inferior, se adhiera a ese criterio. Entonces, allí, ese órgano vértice del sistema estaría actuando por autoritas, por persuasión, por razón. Acá no, acá quieren imponer manu militari a la fuerza. Será porque no tengo la capacidad de persuadir. Entonces, como no puedo convencer, entonces te impongo a la fuerza. Entonces, acá todos los precedentes quieren ser por potestas, por la fuerza. Es así. Por eso que dicen, los precedentes son vinculantes. ¿Eso es autoritas o potestas? Pues es potestas nomás. Pura fuerza. Claro, el indiano pasa que acá nadie va a hacer caso. Pues si es autorita, nadie le hace caso. Bueno, entonces estaríamos mal, pues. Porque si nadie le hace caso y yo no tengo argumentos convincentes para refutar, el órgano decisor superior me va a estar revocando, ¿sí o no? Me está revocando, 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 revocando. Y yo, ¿cómo queda mi estadística como juez? 50.000 revocaciones y 0 confirmatorias. ¿Ese juez debería seguir en el Poder Judicial? No, pues. Así acá debería evaluar. ¿Cómo se evalúa un juez? De cualquier forma, menos como se debiera. ¿Cómo se debiera? A ver, así de simple. A ver, tus sentencias, ¿cuántas son revocatorias, anuladas o confirmadas? Así. Bueno, puede ser que tú tengas razón, vamos a ver tus revocatorias. Todas son tonterías lo que estás diciendo. ¿Debe seguir en el Poder Judicial ese señor o señora? ¿Se evalúa acá eso? No. A un fiscal, ¿saben cómo le deben evaluar? A ver, ¿tú cuántas condenas tienes? ¿Cuántos has condenado? Porque eso implica que es investigado bien. Porque si investigas por gusto y no tienes condenas, ¿qué significa? Que como eficiencia estás dejando que desear. No eres eficiente. Estás perdiendo el tiempo. Estás llevando casos que llevas a la pérdida. ¿Okay? Entonces acá los precedentes judiciales, registrales, se quieren imponer, se imponen a la fuerza. ¿No? Acá nadie habla de un precedente por la persuasión. Entonces se dice, bueno, vamos a adoptar de predictibilidad las decisiones con un acto de potestad, no de autoritas, sino de potestad, vinculante, que se impone a los demás en forma obligatoria. ¿Ok?
¿Cuál es la idea de estos precedentes? Atribuir un significado, ¿ok?, a un problema jurídico en la resolución de un caso concreto. Entonces le voy a atribuir un significado cierto a un determinado problema jurídico para, con eso, resolver un caso concreto, ¿ok? Bueno, en el ámbito registral nace también por el hecho de que hay distintas salas, ¿no? Entonces, como en el ámbito registral hay distintas salas, pues entonces la sala 1 puede pensar diferente que la 2, que la 3, que la 4 o la 5. Entonces, ¿cómo yo obtengo predictibilidad cuando cada sala tiene su propio pensamiento y criterio? Hay que armonizarlo. Si hubiera una sola sala, la idea de aprobar un precedente no tendría sentido, porque si es la misma sala, que va a decir, en un precedente va a decir algo diferente a lo que resolvió, imposible, pues. Ya sus resoluciones serían como precedentes, porque ya ese es su criterio. Entonces, en una sola sala, aprobar un acto especial de precedentes pierde significado. Pero en otros ámbitos los precedentes ya se han desnaturalizado y se han desfigurado, ¿no? Por ejemplo, en lo judicial, ya esos precedentes no son precedentes, pues. Ustedes lean estos, los primeros sí, porque era la interpretación de una norma, nada más. Puede ser muy cuestionable esa interpretación, puede ser francamente irracional, sí, pero es la interpretación de una norma. Entonces, por ejemplo, cosa que es irracional, pero bueno, es la interpretación. Decir, la transacción extrajudicial tiene los mismos efectos que la transacción judicial, suena raro, pero es la interpretación. Decir, si dos poseen, los dos adquieren por prescripción adquisitiva, suena una pérdida de tiempo, algo superfluo. ¿Y qué otra opción había? Pues si dos poseen y siguen poseyendo y terminan de poseer, ganan los dos, pues, por prescripción adquisitiva. ¿Qué otra opción hay? Ninguna otra opción, no hay otra alternativa, por supuesto, pues. Es más, el 950 dice el poseedor en forma pasiva. Claro, está hablando de uno, pero es evidente que cuando dice el poseedor, imagínense que no sea el poseedor, sino que sean los poseedores. ¿Cuál es la consecuencia jurídica de eso? Lo dice en singular, pero puede ocurrir que sea en plural. ¿Y cuál es la consecuencia? Pues la misma, pues, evidentemente, ¿no? Es un precedente para eso, un pleno casatorio, es superfluo, es irrelevante, es intrascendente, no sirve de nada, es algo obvio. Pero bueno, por lo menos me está interpretando que lo que dice uno en 950 se entiende por dos o más. Esa norma. Pero ahora no, ahora ya los precedentes ya no tienen función de establecer el significado de una disposición normativa. Ahora establecen reglas, ahora los precedentes ya no son precedentes, son mini leyes. Entonces dice, el precedente 1 de este caso, el precedente, entonces hablan regla 1, regla 2, regla 20, de algo que ni se discutió en el caso, que ni es problema en el caso. Dice, eso, ¿quién les atribuye a estos señores la función de normar? Ellos no tienen funciones normativas. Su función es establecer el significado en una controversia, el significado de una disposición normativa. Ellos no establecen el significado de una disposición normativa. Ellos establecen un montón de reglas, como si hubiese una ley. Como si el artículo 1, el artículo 2, el artículo 20, a través de un pseudo precedente. Eso no es su función. Entonces eso ya no es una corte de justicia, eso es un órgano legislativo. Porque una corte de justicia lo que hace es expresar el significado que para él es correcto de una disposición normativa. Ellos lo que hacen es establecer normas nuevas. Eso es un poder legislativo que nadie les dio, que no lo tienen, que lo han usurpado. Ya no es función jurisdiccional, es función normativa. Normativa pura y dura, establece normas nuevas. Los precedentes judiciales están completamente desnaturalizados. Además, pónganse ustedes a pensar, los precedentes judiciales de la Corte Suprema lo aprueban jueces
titulares y jueces provisionales. La gran pregunta es, pero si un juez provisional no tiene nombramiento de juez supremo, es un señor que está ahí de emergencia, ¿él por qué va a tomar una decisión de vértice del sistema si él no ha podido ganar un concurso de juez? Muchos de ellos incluso los han desaprobado en concursos de juez supremo. O sea, un señor jalado en un concurso de juez supremo, él me va a decidir cuál es la interpretación correcta. Por favor. No puede ni pasar un examen y va a resolver cuál es la interpretación correcta. Esos señores, ¿por qué tienen que decidir? En todo caso, que decían los señores que pues han ganado un concurso y son jueces supremos nombrados. ¿Por qué tiene que decir un señor que no puede pasar un examen de juez supremo y que solamente es alguien que está ahí ocupando una plaza por emergencia? Y no solo contento con eso, que no debería ser, no contento con eso, todavía establecen reglas, como si fuese un minicódigo. Regla 1, regla 2, regla 3, regla 20. ¿Ustedes creen que la Corte Suprema de Estados Unidos actúa así? Y es la Corte Suprema de Estados Unidos. Entonces acá tenemos una Corte Suprema que se ha autodotado de función legislativa. Nadie le ha dado esa función. Y que además se ha dotado de función legislativa a personas que no tienen el rango. ¿Por qué? Por más que yo esté ocupando por emergencia o transitoriamente un cargo, no tengo el rango. Lamentablemente no tengo el rango. Entonces, si no tengo el rango, ¿yo por qué voy a tomar una decisión de vértice del sistema? Deberían tomar en todo caso los nombrados y punto, no ellos. No todos ellos. Bueno, vamos a hacer aquí un descanso, ¿ya? Y regresamos aproximadamente a las 18 horas. Vamos a hacer un break y regresamos.